Hola a todos, en esta oportunidad nos centraremos en el examen físico del aparato respiratorio. Muy bien, entonces para iniciar lo que vamos a estar desglosando es la anatomía torácica, las líneas que usamos como referencia, la inspección, palpación, percusión y finalmente la auscultación. Entonces ya iniciando con la anatomía, el tórax está formado por una pared y su cavidad, donde la pared comprende la piel, los músculos, la fascia, los huesos, como la vértebra, las costillas y el esternón. Pero en la cavidad están las vísceras, como la tráquea, grandes vasos, pulmones y el corazón. Entonces ya seccionando la pared anterior de la caja torácica, podemos apreciar los dos pulmones, que están cubiertas por una membrana fibrosa, el cual se denomina pleura. Entonces tendremos dos tipos de pleuras, una pleura parietal y otra pleura visceral. La pleura parietal reviste la superficie interna del tórax, mientras tanto que la pleura visceral envuelve o reviste la superficie externa de todos los pulmones. También debemos reconocer el ángulo de Lewis, el cual es un punto de referencia que es la unión del manubrio del esternón con el hueso esternón. Dicho ángulo de Lewis también está relacionada con el segundo espacio intercostal, lo cual será mucho más fácil reconocer para nosotros el tercer espacio junto con la tercera costilla, la cuarta costilla con el cuarto espacio y la quinta costilla con el quinto espacio intercostal. Ya pasando a la anatomía de superficie, tenemos las proyecciones de los lóbulos y las fisuras pulmonares sobre la superficie del tórax. Tenemos una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral, donde claramente se ve la disposición de los pulmones, la base del pulmón, el vértice del pulmón, los cuales nos sirven como referencia para la auscultación y la percusión. Y con respecto a estas líneas que nos van a servir como referencia en el examen del tórax, teniendo una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. En la vista anterior tenemos la línea medio esternal que se extiende desde el centro de la horquilla esternal hasta el apéndice xifoides. También tenemos lateral a esa línea, la línea medio clavicular que pasa por encima de los pezones y la mitad de la clavícula. En la vista anterolateral estamos viendo las líneas axilar anterior, axilar media y axilar posterior. Y finalmente en una vista posterior tenemos la línea vertebral y la línea escapular. Ya para iniciar con la inspección, el médico debe moverse alrededor del paciente para observar las diferentes regiones que presenta una región anterior, una región posterior y una región lateral. Al mismo tiempo debe observarse la simetría, la forma del tórax y el estado de la superficie en general. Ya en un tórax dinámico, lo que debemos hacer es evaluar principalmente la frecuencia respiratoria, esto viendo el movimiento del tórax entre ciclo y ciclo, entonces donde lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. También la amplitud, el ritmo respiratorio, el tipo respiratorio, ya sea tóraco-abdominal o costal superior. También evaluar si existen signos de dificultad respiratoria. Ya para la palpación, cabe mencionar que este es un acto de tocar la pared torácica. Debemos principalmente evaluar mediante la palpación las partes blandas de la caja torácica. Si es que existe prominencias, depresiones o si hay ausencia de estos, pues es normal. También la elasticidad torácica, donde evaluamos la amplexión, la expansión torácica como la amplexación y las vibraciones vocales. Elasticidad torácica. Ya para esto debemos usar una maniobra, la cual consiste en utilizar la palma de nuestras manos, colocando una palma por delante del tórax y otra palma por detrás del tórax. Es una evaluación antero-posterior. Y debemos comprimir al final de la expiración. Y debemos pedirle al paciente que inhale profundamente y así de esta manera poder evaluar la elasticidad torácica.
Muy bien, para evaluar la elasticidad del tórax, nosotros lo que hacemos es usar una palma de la mano y ponerla por detrás del paciente y la otra palma por delante del paciente, así. Entonces nosotros le pedimos a nuestra paciente que exhale, exhala. Y luego inhale profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Entonces estamos viendo que la elasticidad torácica está conservada. Expansión torácica. Esto es una evaluación donde nosotros evaluamos cuánto se expande el tórax. Y esto lo hacemos en distintos niveles, ya sea en el vértice o en la base de los pulmones. Entonces iniciaremos con la base de los pulmones, donde nosotros colocamos simétricamente ambas manos en la base de los pulmones. Y para esto nosotros hacemos un abordaje posterior, situándonos por detrás del paciente y colocando nuestras manos a la altura de la base de los pulmones por detrás del paciente, donde nuestras palmas deben ir dirigidas en la cara lateral de su tórax y nuestros dedos apoyados sobre la apófisis espinosa. Esta es una maniobra de amplexación basal que evaluará la expansión de la base pulmonar. Pero de esta forma le pedimos a nuestro paciente que inhale profundamente para nosotros poder observar cuánto es la expansión de su tórax. Claramente se verá que nuestros dedos se separarán con relación a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas. Entonces ya para esto lo que hacemos es poner nuestras dos manos simétricamente a ambos lados de su tórax. Unimos la apófisis espinosa y presionamos. Y le pedimos a nuestra paciente que inspire profundamente. Inspire profundamente. Ahí queda. ¿Ya? Espera. Ya, entonces, como se ha visto, si hay una buena expansión de la caja torácica en la base de los pulmones. Para evaluar la expansión de los vértices pulmonares, usaremos la maniobra de Ronald. Para esto, necesitamos que el paciente esté sentado y nosotros vamos a hacer un abordaje posterior, situando nuestras manos o nuestros dedos en las fosas supraclaviculares. Y de igual manera, nuestros pulgares irán situados sobre la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal o torácica. De esta manera, le pedimos al paciente que inspire profundamente y evaluamos de esta manera la expansión de los vértices pulmonares. Ahora, nuestras manos estarán apoyadas en la fosa supraclavicular y nuestros pulgares en las apófisis espinosas. Y le pedimos a nuestro paciente que inspire y exhale lentamente, y ahí vemos que hay una adecuada expansión en el ápex pulmonar. Y finalmente seguimos con las vibraciones vocales, que esto no es más que una percepción táctil sobre las vibraciones que transmite la fonación. Para esto usamos la cara palmar de nuestras manos y tocamos la superficie del tórax, recorriendo comparativamente ambos hemitórax. También podemos hacer el uso de la maniobra de Eichhorst. Para esto usamos el borde cubital de nuestra mano y esto se aplica sobre los espacios intercostales y de esta manera podemos apreciar con mayor precisión la zona que determina la alteración en caso de que no haya una vibración vocal adecuada, mientras que el paciente pronuncia la palabra 33. Muy bien, entonces para la siguiente maniobra es para evaluar el frémito vocal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pedirle a la paciente que pronuncie la palabra 33. Mientras tanto, nosotros vamos a tocar la superficie del tórax para evaluar cómo van las vibraciones vocales. Entonces, ponemos nuestra mano ahí y le pedimos a nuestra paciente que repita la palabra 33. Por favor. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Entonces concluimos que las vibraciones vocales están adecuadamente conservadas. Para la percusión, debemos usar la técnica dígito-digital, donde los golpes deben ser suaves y breves. Bueno, estos deben darse de 2 a 3 golpes espaciados entre cada golpe. Para esto,
el dedo percutor, ya sea el dedo índice o el dedo medio de la mano derecha, golpea sobre otro dedo que es el plexímetro, ya sea el dedo medio o el dedo índice de la mano izquierda. Y este debe estar apoyado sobre la superficie del espacio intercostal del tórax. Y en dicha percusión, lo que nosotros haremos es evaluar la sonoridad, ya sea la matidez, el timpanismo de lo que estamos percutiendo. Y aquí tenemos los puntos o los sitios donde se realiza la percusión, siguiendo comparativamente ambos hemitórax y siguiendo un patrón de orden cronológico. Para la siguiente maniobra, que es la percusión, donde hacemos el uso del dedo, que es el plexímetro, y lo golpeamos ya sea con el índice o con el dedo mayor o dedo medio. Entonces lo que hacemos es percutir comparativamente ambos hemitórax. Y entonces para esto le pedimos a nuestra paciente que inspire y expire profundamente. Inspire profundamente. Inspira. Inspira. Normal. Para evaluar entonces el diafragma, nosotros le pedimos a nuestra paciente que inspire profundamente. Inspire profundamente, por favor. Y golpeamos. Donde ya escuchamos un claro pulmonar. Entonces seguimos bajando. Ahí es donde ya se percibe la matidez. Para la auscultación haremos uso de un instrumento el cual es el estetoscopio. Pero antes cabe mencionar que para la auscultación el paciente debe estar en un ambiente cómodo, debe ser iluminado y bueno, pues también el estetoscopio es importante porque las olivas del estetoscopio deben ir anteriormente, ya que esa es la disposición de los oídos. Entonces para esto agarramos el estetoscopio y nos ponemos de esta forma. Pero también cabe mencionar que el diafragma del estetoscopio debe ir directamente en contacto con nuestro paciente. Y debemos asegurarnos de que este es el lado sensible del estetoscopio. Y finalmente continuamos con la auscultación, donde es útil para estimar el flujo aéreo a través del árbol bronquiotraqueal o traqueobronquial, donde evaluaremos principalmente la respiración laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular, situando el diafragma de nuestro estetoscopio sobre la superficie corporal. Pero para esto también tenemos puntos para hacer la auscultación, y esto también se debe hacer comparativamente, ya sea anterior, lateral y posteriormente. Entonces para la siguiente, la cual es la auscultación, hacemos el uso de un estetoscopio donde las auriculares deben ir dirigidas anteriormente para ubicarse en nuestro oído. Y finalmente debemos hacer uso de la campanilla que va en la superficie del tórax. Entonces para esto le pedimos a nuestra paciente que inspire y exhale profundamente pero despacio. Muy bien, entonces paciente, haga conmigo. Entreabra un poquito su boca y despacio, levemente, ¿ok? Esperen cuando yo le diga. Nos ponemos el estetoscopio y agarramos la campanilla y golpeamos. Está bien, entonces, vamos. Ok.
Ya en la parte posterior, entonces, continuamos el mismo patrón que la percusión. Iniciamos por acá, por la parte supraescapular. Y le pedimos a la paciente nuevamente que inhale y exhale nuevamente. Por favor. Iniciaremos con los sonidos normales. Este es el sonido de la respiración bronquiovesicular normal, que se caracteriza por ser soplante y de tonalidad elevada, siendo esto más prolongado en la expiración. Y esto se escucha así. Ahora tenemos al murmullo vesicular, que lo normal es que se escuche un sonido suave, largo y continuo. Esto más que todo en la inspiración y en la primera parte de la expiración. Ya continuando con los ruidos anormales, tenemos a los estertores crepitantes, que se caracterizan más que todo por la presencia de exudado o trasudado, originando a su vez un ruido similar a frote de dos telas o frote de un acúmulo de cabellos. Esto es característico en la etapa inicial de una neumonía. Tenemos también a las sibilancias, donde este se caracteriza más que todo por la presencia de secreciones en los bronquios pequeños, donde este predomina en la expiración, y esto es característico de un asma bronquial, y este no se modifica con la tos, y eso es importante entenderlo. También tenemos al runcus, que este se caracteriza por la presencia de secreciones espesas a nivel traqueal o también en los grandes bronquios. Esto puede ser por una obstrucción al flujo, donde escucharemos un sonido intenso de tonalidad áspera y este es audible hacia la distancia. También tenemos a los frotes pleurales, que son sonidos ásperos, chirriantes, y este se presenta al final de la inspiración. Este sonido es similar al frote de dos cueros, y este sonido no se modifica con la tos o al momento de